primer lugar, daros las gracias por venir un viernes más a las conferencias que preparamos en FACTA. El motivo de esta conferencia es el aniversario, del 5º aniversario ya, del inefable estado de alarma, ¿no? Y para esta conferencia pues hemos hecho un cartel que veréis que es muy interesante y que os voy a ir presentando muy escuetamente para que ellos comiencen a hablar. Empezamos por Luis María Pardo. Él es abogado. Para mí fue una revelación a raíz de la pandemia por su crítica a todo lo que estaba pasando. Es fundador de Justicia Europa, que es un partido europeísta que creo que está encaminado al día que puedan denunciar todos los abusos a los que nos someten a la población, como por ejemplo pues ha pasado con esta pandemia. En segundo lugar tenemos a Fernando Paz, historiador. Bueno, no necesita mucha presentación, viene y nos apoya mucho aquí a FACTA y bueno, pues es un placer tenerte un día más. Benito Cabo, abogado también, ha estado militando también en varios movimientos nacionalistas. Ahora creo que no milita, ¿no? Ya no milita. Es la segunda vez que viene por aquí a hablar y además hace poco estuvo y nada, pues buenas tardes, Benito. Hola a todos. Y Carlos Vara del Rey es coronel del Ejército del Aire, se dio a conocer también más a nivel nacional por sus actitudes críticas contra la pandemia y las imposiciones y después pues con el tema de la vacunación. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues estamos aquí precisamente para hablar de eso, del 5º aniversario de lo que ocurrió en aquel momento, un estado de alarma, confinamientos impuestos, con todo lo que eso conlleva a nivel social, psicológico, económico principalmente también, y pues aquellos abusos policiales que todos vimos y todas esas consecuencias que fueron terribles para nosotros y que con el tiempo además se declara anticonstitucional. ¿Cómo se repara todo esto? Vamos a empezar por ti, Luis María, si quieres, que eres abogado. Bueno, el COVID-19 fue el mayor experimento de control social de la historia de la humanidad y hasta que esto no se entienda no se va a comprender absolutamente nada. No es que fuera anticonstitucional los estados de alarma, que lo eran, sino lo que era anticonstitucional es todo lo que sucedió a raíz de una, vamos a decir, pandemia o crisis, o como lo queráis decir, que todavía a día de hoy no se sabe ni de dónde salió. Recordar que en aquellos meses o en aquellos días cuando se decía que el virus venía o provenía del murciélago, el pangolín, el oso y el mapache, y vete tú a saber qué más nos contaron, engañaron a la población con el miedo, con el terror y con la mentira. Y esto lo siguieron durante 3 años, ¿no? A través de los grandes medios de comunicación, a través de salimos más fuertes, y no fue un discurso que fue unitario solamente en España, sino que se reprodujo sobre todo en varias naciones de la Unión Europea que fueron el laboratorio de lo que ahora se llama la Agenda 2030 y que sirvió como para implementar en ese confinamiento, en esas ciudades de 15 minutos que ahora escuchamos así lejanas, ¿no? En esas cámaras que nos vigilan, pero que tú no podías salir de tu casa y no podías ir a un supermercado a más de, no sé, 2 o 3 manzanas, no podías salir mucha gente a trabajar. Tenías que ir con un trapo puesto. En España hay que recordar que el trapo, la mascarilla, estuvo en vigor incluso cuando ningún país de la Unión Europea lo tenía, pero aquí lo tenías que llevar en el transporte, porque en España el virus se transmitía, pero no en Europa, ¿no? Luego te engañaron y haciéndote meter un tratamiento experimental que con el paso del tiempo se ha acreditado que produce una serie de efectos adversos mortales que nadie probó, y a los que se coaccionó a la población mediante un certificado COVID con un axioma: o te vacunas o no tendrás libertad. Entonces pagaron muchas personas con su vida de vacunarse y otras con la coacción de perder la libertad. Y a muchos, y yo creo que a muchos de los que estamos entonces aquí, nos cambió la vida.
Nos cambió la vida, a mí desde luego, porque lo vi reflejado en mis hijos, como en el año 2021, en Italia, en el colegio de mis hijos, en mayo de 2021 mi mujer me envía un certificado de estos electrónicos que se firman en la escuela y me dice, oye, que los niños se van de excursión. David tenía 7 años, Eleonora tenía 6 y hay que firmar. Y le digo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo se van a ir de excursión con toda la que está cayendo? Y cuando entré vi que era que se iba a someter a los niños a PCRs experimentales en Italia a partir de septiembre del 2021. Entonces, cuando yo reaccioné y le envié un burofax a la directora del colegio, os cuento mi caso personal porque creo que puede ser el de muchos de vosotros, ¿no? Entonces yo me fui, le mandé el burofax a la directora, le dije, yo estoy en Madrid, estaba trabajando en una constructora con mis hermanos, no tenía nada que ver con esto, era una persona completamente rutinaria. Y me dijo, no te preocupes que no va a pasar nada y tal. Y el día de antes me dijo mi mujer, manda a los niños al colegio. Y digo, ándale, no va a pasar nada. A las 4 de la tarde de ese día me estaba llamando mi hijo David con una crisis de ansiedad porque había llegado la ambulancia, les había hecho la prueba a todos los niños. A mi hijo David no se la consiguieron hacer, pero a mi hija Leonora se la hicieron. Entonces, imaginaos la respuesta de un padre en el cual no violan ya lo que está diciendo un padre, porque los hijos sí que son de los padres, sino del propio niño, que no quiere someterse al tratamiento, pero que por el protocolo de la muerte de las residencias, el protocolo que había que aplicar en los colegios a los niños que no se vacunaban, el protocolo que había que aplicar cuando tú te tenías que despedir de un ser querido y no te dejaban, hicieron que violentaron la vida de mis hijos. Y a mí eso me cambió absolutamente mi vida, diría, ¿no? Y a partir de ahí pues nos dedicamos a defender un poco a la gente que era más indefensa. Yo creo que todos los que estamos aquí sois personas reflexivas, críticas y que seguramente habéis pensado mucho durante todo este tiempo. Mi mujer está vacunada del COVID-19 y esto a la gente le choca. ¿Y cómo va a estar la mujer de este hombre vacunada? Cuando mi mujer me vino y me dijo la presión de sus padres, la presión de la sociedad, la presión de Mario Draghi, que te hacía que tú no podías salir de casa si no estabas vacunado. O sea, Mario Draghi es una persona que debería estar en la cárcel, preso, en una isla, en medio del Pacífico. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo le dije, la libertad consiste en que tú, sabiendo lo que está haciendo tu marido y en lo que estamos luchando, decide lo que quieres hacer. Yo no te puedo impedir que si tú, toda esta ecuación que está sobre ti, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Quieres vacunarte? Vacúnate. Ahora, a mis hijos no les tocas. Y a los niños no les tocas. Y bueno, eso es un poco el resumen un poco de lo que hemos vivido, una auténtica distopía absoluta en todos los sentidos. Pero yo, desde hace algún día lo estoy diciendo, todavía quedan algunos hombres buenos y algunas mujeres buenas, que todavía seguimos pensando que puede existir un mundo mejor y que hoy quiero recordar de que no está aprobado el Tratado de Pandemias, que eso ha sido una lucha que hemos ganado la sociedad. Los negacionistas, los conspiranoicos, llamadlo como los queráis, pero hoy no está aprobado ni el Tratado de Pandemias ni las actualizaciones del Reglamento Sanitario Internacional, que derivan de que no puede haber una organización como la OMS que aplicaba protocolos sanitarios que mataron a gente y de los cuales ahora cada vez que tú pides a un juzgado que te traiga los protocolos, te dice que no existen y que nunca hubo protocolos, cuando todos sabemos que los había, porque partía de la OMS, se derivaba en la Unión Europea y de allí iban los gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos de toda Europa y se aplicaban en las residencias, pero no solo en la Comunidad de Madrid, no solo en España. Se aplicaban los mismos tratamientos en una residencia de Italia que en una residencia de un pueblo de Valencia. Lo mismo se daba y se hacía exactamente lo mismo. Los jóvenes deben vivir, los mayores deben morir. Quitaron la humanidad al sentido de la vida. La quitaron absolutamente. Y yo digo que afortunadamente ha habido muchas personas que estaban en contra de esto. Algunos medios de comunicación también lucharon porque se diera voz con la censura que hubo en los medios de información terrible, pero que gracias a día de hoy creo que podemos estar orgullosos de que muy poca gente ha conseguido que por lo menos resistamos en nuestras libertades públicas y en los derechos fundamentales, y esto es un logro absoluto de la sociedad en su conjunto que ha luchado por esto. Fernando.
Bueno, contestando la pregunta de pues, que hacías tú antes al respecto de cómo se repara esto, bueno, reparación no tiene reparación posible porque por muchas razones. Primero, porque hay víctimas realmente de toda esta historia, porque sigue habiendo una sobremortalidad no ligada al COVID-19 cada año y que nadie nos explica en qué consiste. Se formula la pregunta en los titulares de algunos periódicos y tal, pues el año 2023 45.000 personas de sobremortalidad no ligadas al COVID. Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que ha caído algún meteorito en algún sitio, nos hemos enterado? O algo, o sea, es una cosa verdaderamente fascinante. Nadie se atreve, digo, nadie de los medios generalistas, claro, o sea, de los que están implicados en toda esta historia, nadie se atreve a contestar esa pregunta, ¿no? Es bastante evidente para cualquiera que se haya ocupado de estas cuestiones contestarla, ¿no? Efectivamente vivimos en un estado en ese momento, y vivimos en un estado que va en muchos aspectos contra todo derecho. El derecho, esto ya no es un estado de derecho propiamente, es otra cosa, es una especie de post-estado de derecho. Y de hecho Pedro Sánchez dijo durante la pandemia una frase que yo creo que recordamos todos, ¿no? Que esta situación nos permite impulsar procesos que ya estaban ahí, pero en fin, acelerarlos, ¿no? Y quizá esta es la cuestión clave de todo el asunto, visto con un poco de perspectiva. Hay un plan previo al COVID-19 y un plan previo al año 2020. Está en la Agenda 2030, está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está en los planes del globalismo, y no es un secreto para nadie. Es que cuando hablábamos de estas cosas hace, qué sé yo, 10, 15 años, pues, o sea, te miraban muy raro y decían, este tío, hay que internarle, este tío tal, es un conspiranoico. Ahora te lo dicen, pero por otras razones, pero ya más complicado, ¿no? Porque ya los hechos están ahí. Antes las declaraciones, no sé, de David Rockefeller o de Kissinger o tal, no estaban en público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero han ido saliendo, se han ido haciendo públicas. Las reuniones del Club Bilderberg son públicas ya prácticamente. No ignoramos cuándo se reúnen, dónde se reúnen, para qué se reúnen. Pero claro, repito, es que esto hace 15 o 20 años, hablar de esto y decir estas cosas, pero el Club Bilderberg, este tío, ¿de qué habla? O sea, está loco, ¿no? Bueno, pues todo esto tuvo su concreción en el año 2020 con la pandemia. Bueno, por entonces yo, en fin, escribí un pequeño libro al respecto, y ahí trato de responder una serie de preguntas que se formularon en su momento, digamos, con las pruebas existentes, ¿no? Y yo siempre he dicho, no hay pruebas de que el virus, quiero decir lo que digo, que no hay pruebas de que el virus fuera soltado de forma intencionada. De eso no hay pruebas. Hombre, lo que hay es una gran cantidad de indicios, ¿no? Pero no tenemos la prueba tangible, no tenemos el documento donde alguien firmó. Sí lo tenemos de otras muchas cosas, de eso no. Pero claro, cuando ves que se celebró el 18 de octubre del 19 el evento 201, donde se reúnen para simular una pandemia que consiste en, bueno, os ahorro la descripción, en lo mismo que luego sucedió, y eso, bueno, pues... el COVID-19 venido por un... Efectivamente, solamente que pasaba en Brasil. O sea, la cosa empezaba en Brasil, pero el resto era exactamente igual, ¿no? En vez de China. Y bueno, pues vas lógicamente hilando unas cosas con otras y vas sacando una serie de consecuencias. Hay una serie de beneficiarios de todo el asunto, están las farmacéuticas de por medio, esto es un tema fundamental, importantísimo, pero en esencia, y por resumirlo, se trata de un planteamiento, de unos planes que existían con anterioridad, desarrollados por las élites globalistas, para conseguir unas finalidades de tipo ideológico, político y económico. Esa es la realidad. También hasta hace poco, cuando tú hablabas de élites globalistas, te miraban también de forma muy rara, ¿no? Porque no sé muy bien por qué, ¿no? Porque verdaderamente cualquiera puede entender que el mundo ha venido funcionando, en realidad el mundo, en lugar de ser como pensaba Marx, aunque no digo que no haya algo de eso, ¿no? Una lucha de clases es una lucha de élites. Y son grupos de poder que se pelean entre ellos y que tienen sus cuitas diferentes, que tienen cada uno sus proyectos y que tratan de imponerse unos a otros, ¿no? Bueno, aquí lo que ha pasado en gran medida ha sido eso, ha sido que después, en los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se produce es el triunfo de unas determinadas élites que van construyendo el mundo poco a poco. Hay un salto con la caída del bloque soviético, etcétera, y en los últimos 30 años, pues lo que hemos vivido es un acelerón de otra cosa, de eso que se concreta, pues lo que llamamos de la posmodernidad, etcétera.
Y el año 2020, desde luego desde mi punto de vista, enlazando con lo que preguntabas acerca de lo que pasó y del estado de alarma ilegal, fue el empujón para muchas cosas, para esos planes que en parte se han torcido, pero solo en parte, para esos planes globalistas y lógicamente para impulsar unos procesos que se podrían resumir en la imagen aquella del coronel entonces, posteriormente general Santiago de la Guardia Civil, cuando decía: estamos trabajando para minimizar el clima adverso al gobierno. Es decir, cuando alguien puede salir en televisión, un militar, que lógicamente no es un político, y digo que no es un político, quiero decir, en honor a él, ¿no? Es decir, que no está acostumbrado normalmente a mentir, y suelta algo como eso, o sea, el Estado está de verdad monitorizando a la gente, persiguiendo a la gente para minimizar el clima adverso al gobierno. En mi opinión, esa es la imagen que mejor define todo lo que pasó. Luego ha habido muchísimas cosas, en España el estado de alarma ilegal, pero hay un libro, State of Fear, un libro publicado en Inglaterra, que luego se tradujo aquí, donde se relata qué es lo que hizo la élite política británica y cómo utilizó a toda la población. Está publicado y están los nombres, por supuesto, de gente respetabilísima, y están los nombres de la élite política británica, de cómo utilizaron, cómo apretaron las tuercas a la población y qué es lo que hicieron persiguiendo precisamente esos fines, ¿no? Antes Luis María ha hecho referencia a que ha sido el mayor experimento de la historia, efectivamente. Han dispuesto de miles de millones de personas para hacer con ellos lo que les dio la gana. Fíjate, si hicieron con ellos lo que les dio la gana, que la gente, por un mecanismo psicológico perfectamente comprensible que sucede en las crisis, en las guerras, en las epidemias, se refugia en todo aquello que le dé seguridad, ¿no? Y por puro miedo, y todos lo vamos aceptando, ¿no? Y toda esa gente fue capaz de creer que el virus, que efectivamente, y yo creo que está ya más allá de toda duda, sale desde luego de Wuhan. Bueno, el virus, existiendo en Wuhan, el centro de trabajo de experimentación de coronavirus, de ganancia de función más grande del mundo, financiado por Estados Unidos, financiado por los fondos de reptiles de Estados Unidos, financiado por la Unión Europea, que frecuentemente se salta este asunto, ¿no? Financiado con dinero francés y de la Unión Europea, y con dinero y con, en fin, toda la parafernalia del Estado chino. Bueno, pues la gente fue capaz de creer que el coronavirus en cuestión, en lugar de proceder del laboratorio, procedía de una sopa de murciélago, de un mercado húmedo, que la gente no sabía lo que era un mercado húmedo, un sitio donde hay pescado y verdura y se echa agua para que se mantenga, eso no es otra cosa, y del que nos suministraron unas fotos de diciembre de 2019, mercado húmedo en Wuhan, donde la gente iba en pantalón corto y en camiseta. Si tú en Wuhan, en diciembre, da igual de qué año, el 19 o del 1314, es lo mismo, vas en camiseta y en pantalón corto, puede que entres en el mercado, pero no sales, porque están a 20 bajo cero. Eran fotos en realidad de Yakarta, Indonesia. Bueno, ahí comenzaron las mentiras. Yo me acuerdo que soy muy aficionado a la cuestión meteorológica, y cuando llegaron las fotos y tal, porque venían acompañadas de gente, os acordaréis, gente que nos mandaban por los WhatsApp, entraban en vídeos donde la gente de repente iba por la calle y decía ¡pum! Y se caía, de repente, como fulminada por un rayo. Decían, joder, este virus debe ser, en fin, no voy a decir lo que, debe ser la leche este virus y tal. Bueno, pues ahí empezó toda la sarta de mentiras que evidentemente estaban teledirigidas y que, repito, llevaron a la gente a creer eso, a creer que alguien se había comido una sopa de murciélago. No sabemos muy bien qué papel jugaba el pangolín, que aparecía y desaparecía, el pangolín, y bueno, eso había contagiado a la humanidad, en lugar de lo que racionalmente parece más normal, que es el centro virológico de Wuhan. Y a partir de ahí todo lo que sucedió fue absolutamente, pero absolutamente anormal. Las cuestiones que tienen que ver con el Estado y con el derecho, por supuesto, también. El Estado de Derecho, que ya importaba más bien poco, dejó de importar por completo, y se dio esa circunstancia más o menos en la población, en los medios de comunicación y sobre todo en las figuras públicas, bueno, pues que yo he condensado en una frase que viene a decir algo así, y me entenderéis los términos que empleo cuando digo que hemos asistido a algo tan absolutamente sorprendente como que a partir de ese momento los fascistas se comportaron como liberales y los liberales como fascistas. Benito.
Pues bueno, yo ante la brillantez de mis compañeros ya estoy un poco abrumado. Entonces me voy a ceñir un poco a la pregunta, que es el primer punto de este orden del día, de una manera un poco más tediosa y a lo mejor un poco más técnica en derecho, que es lo que me dedico. A ver, lo que ocurrió en España con el estado de alarma fue que el gobierno de Sánchez utilizó ese mecanismo para, no para limitar un derecho, el derecho a la libre circulación, al libre movimiento, a elegir tu residencia, sino para suprimirlo. Eso fue lo que fue recurrido por Vox, con perdón, lo de Vox, al TC, pero es que el TC, su sentencia de la famosa inconstitucionalidad del Real Decreto Limitativo de Derechos, supresor de derechos, mejor dicho, hizo trampa. Porque el TC lo declaró inconstitucional a todo lo pasado ya, claro, cuando ya realmente no servía para nada. Pero es que va más allá del TC. El TC, el propio fallo de la sentencia, impide la reparación. Evidentemente, las víctimas no se pueden reparar, los muertos no se pueden reparar. Pero hay mucha gente que fue multada, que fue sancionada, ¿qué tal? ¿Qué hace el TC? Pues muy bien, lo declaró constitucional en cuanto a que suprimía el derecho a la libre circulación y a la libre elección de residencia, pero impido que se ataquen sanciones administrativas firmes. Y solo permito, con mi sentencia, que se revisen recursos de revisión. Es decir, que un tío tiene que pagar abogado y procurador. Que se revisen sentencias condenatorias por sanciones penales o administrativas, procesales. O sea, si un juicio ha acabado, bien sea penal o contencioso administrativo, una sanción, una pena, directamente involucrada con que tú has vulnerado la libre circulación, podías revisarlo con la sentencia. Claro, revisarlo es meterte en un pleito de revisión, abogado popular, eso es irrealizable. Y luego encima, el propio TC impedía cualquier tipo de reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Estado, que derivada de la inconstitucionalidad del Real Decreto, con lo cual el TC no hace nada, es decir, como no hace nada nunca, es un órgano político, no es un órgano judicial, y lo que hace es lavarse la carilla, declarar algo tan flagrante como era que un Real Decreto limitar la circulación. Vamos a ver, por favor, eso no se puede hacer, suprimir el derecho de circular, pero impide cualquier tipo de reclamación de hecho, con lo cual no se puede reparar. El TC cerró totalmente la puerta a cualquier reparación posible en derecho de las barbaridades que se pudieron cometer tanto policiales como sobre todo las policiales, que se cometieron contra la gente que en su libertad decidió o bien circular libremente o bien reunirse en una casa 12 personas o en una sala 14 a celebrar lo que les diera la gana. Me acuerdo que las sanciones fueron brutales de la policía y las sanciones bárbaras. Pues contra eso no se puede hacer nada. El Tribunal Constitucional lo impidió, para que quede claro cuál fue su función y su labor en esto. Y ahí lo dejo. Bueno, pues muchas gracias y por invitarme. Yo soy militar, entonces me hubiera gustado mucho tener algún médico aquí hoy, ¿no? Porque realmente son los que más podían aportar en este gran engaño, pero yo viví la pandemia como un ciudadano más, pero me imagino que como todos, contrastando que había muchas cosas que no encajaban el primer día. Lo ha comentado antes Fernando, aquel evento 201, que curioso que llamaron a 4 farmacéuticas, que una de ellas se dedicaba a hacer champúes, Johnson & Johnson, y dejaron fuera a Merck o a Bayer, etc. Y fueron las que hicieron aquel negocio que no sé muy bien de economía, pero cualquiera lo sabe, cada vacuna podía valer $0,0 y las han vendido a $20. Todo ese dinero ha ido a comprar voluntades y gobiernos. Y ahí sí que lo digo como militar, que me da pena que tenemos que estar preparados, y así lo hemos jurado, defender a la patria, y de pronto cuando analizas dónde está el enemigo es duro cuando el enemigo está dentro. Lo tenemos dentro del propio país porque todos los presidentes de gobierno de Occidente, es curioso como en África, por ejemplo, ha habido hasta 5 presidentes que han matado a los que no querían aplicar esto, aquel que decía que hacía una PCR al aceite y daba positivo, etc. Y es curioso cómo todos los presidentes del gobierno de Europa, y eso no hay más que hacer un pequeño esfuerzo de mirar las cadenas y saber un poco de idiomas para ver cómo repite la misma frase, igual que ahora mismo con el asunto de Ucrania. En cuanto ha habido una
posibilidad de un acuerdo, enseguida la reunión de Londres y todos repiten la misma frase, la seguridad está y mandar tropas, ¿no? Todos repiten lo mismo y ahí se da uno cuenta que tenemos un enemigo muy potente porque está dentro de nosotros y está destrozando a Europa con la famosa Agenda 2030, incluso peor, y eso es lo que realmente preocupa. Y yo, dentro de mi ignorancia médica, pero cualquiera podía verlo, cómo efectivamente a los primeros días cambian el relato con frases como la pandemia, que hasta creo que era 2010 tenía un concepto que estaba delimitado por el número de muertes y de pronto lo dejan en cafeta a muchos países y lo cambian. La OMS es culpable, culpabilísima, está muy demostrado ya. Luego cambian una cosa tan sencilla como es, y me gustaría no repetirlo ya más, lo que es vacunas. Yo tengo todas las vacunas, cuando fui a Afganistán, cuando fui a Bosnia, las tengo todas y confío en ellas, pero el llamar vacuna a este experimento fue muy hábil por su parte, en lo que es el gran engaño, porque realmente todos confiamos en una vacuna, pero esto ya jamás será vacuna. Y creo que es bueno recordar que cuando se empezó a vender la vacuna, nunca se aprobó, se autorizó en emergencia. ¿Y qué significa que se autoriza en emergencia? Como último mecanismo de todo el miedo que habían metido, como último recurso, porque no había medios alternativos. Y qué tristísimo es ver cuando hay personas que encuentran medios alternativos y los esconden para dejar esa aprobación, esa autorización de emergencia. Nunca aprobada y jamás será aprobada. Solamente en el BAES, en los registros de efectos adversos, en pocos meses este experimento acumuló mucho más que todas las vacunas históricas hasta ahora, ¿no? Y eso también lo camuflaron, los datos son muy difíciles de encontrar. Porque contestando a la pregunta cómo repararlo, lo decían también antes, no tiene reparación ninguna por la cantidad de muertes que ha habido, defectos que sigue habiendo y por desgracia seguirá habiendo. Y eso, los que tenemos fe, la reparación estará en otro mundo, pero es triste y es hacerse cargo, y lo digo otra vez como militar, de dónde está la amenaza, cómo tenemos que combatirla, y aunque sea duro decirlo, la tenemos dentro. Y si no conseguimos una masa crítica de personas que despierten y que lo reconozcan, volveremos a caer, porque han jugado con la psicología, han jugado con la hipnosis colectiva de gente que le metes miedo a través de la televisión, que no hay que ver la televisión para nada, porque todos los canales, yo he sufrido mucho cuando al mediodía he puesto 5 minutos y he visto que como 5º aniversario cuentan como que no ha pasado nada, como que se hizo una gestión de libro casi, salió otra vez Simón. O sea, estamos tan lejos de que la gente despierte. Y una anécdota que me dice mucha gente, ya me da cuenta de lo que fue aquello, nunca me vacunaré. Y siempre contesto lo mismo, si ves la tele te vacunarás, porque son muy hábiles, porque ponen a una viejecita sonriente que le pincha, y luego cosas que duelen mucho, que son tremendas, que nos mientan los españoles, quizás somos de las razas que más nos duele eso cuando lo reconocemos. Recordar cómo no había ningún equipo técnico, toda la ciudad de Madrid se quedó encerrada en una Semana Santa sin poder salir porque había un supuesto equipo técnico que decían que no procedía, ¿no? Y era todo política entre ellos. Con lo cual quiere decir que esa gran mentira que está ahí, hay que reconocerla y que haya un mínimo de una masa crítica de personas que sean capaces de combatirlo. Y bueno, creo que como introducción... Fernando, quería contestar. No, quería comentar al hilo de lo que dice el coronel. Pero es que Fernando Simón hace muy pocas fechas, pero muy poquitas, en una entrevista ha dicho que él ha tenido que salir a mentir. Sí, lo digo. O sea, lo acaba de decir, no es una cosa del 2020, es que lo acaba de decir, que él ha tenido que salir a mentir, ¿no? Fernando Simón mintió mucho en la pandemia y claro, si esto hubiera sucedido antes de la época de la que estamos hablando, en otros tiempos donde todavía existían palabras como decoro, vergüenza, ya no voy a decir honor o dignidad, sino, en fin, sus versiones más garbanceras, si se quiere, este señor tendría que estar en la cárcel. Por supuesto, no solo él, pero él, para empezar, porque es una confesión de parte de decir, yo he mentido. Fernando Simón mintió porque el Ministerio hizo 2 informes anteriores al 8M, porque lo que se hizo fue adecuar todo el panorama para que se pudiera celebrar la maldita manifestación feminista. Esto es lo que se hizo. Y entonces, yo todo, quiero recordar un documento del 8 de febrero y luego otro de comienzos de marzo, que era una réplica del primero, que por cierto desapareció de la web del Ministerio, pero hay capturas y consta que existe, con su entrada, salida, sus fechas y tal, en los que se hablaba, documentos en los que se hablaba de esto. Y eran documentos encargados y firmados por Fernando Simón, que se había reunido días antes, el 30 de enero, con el responsable de sanidad de la Organización Mundial del Comercio, por cierto, otro español, que le había dicho que tenía que subir el nivel de alerta y tal, que se había dicho que bueno, que no y tal. Y el día anterior a la manifestación feminista, cuando le preguntan a Fernando Simón por el asunto, de si su hijo fuese a la manifestación, ¿qué le diría? Bueno, que hiciera lo que quisiera. El día anterior, cuando Fernando Simón se acababa de reunir con unos señores de religión evangélica que iban a celebrar un congreso en Madrid y les había disuadido de celebrarlo porque no convenía que se dieran cita a muchas personas.
pero para la manifestación feminista sí, porque el machismo mata más que el virus, se nos dijo, nos acordaremos de esto. Bueno, absolutamente nadie va a pagar por eso, absolutamente nadie, ni responsables políticos, ni por supuesto el comité de expertos que jamás existió, del que alguien también tendría que dar, en fin, tendría que responder a algún responsable político cuando salía a decírsenos que el comité de expertos aconseja no sé qué, no sé cuántos, y cuando preguntábamos, bueno, ¿y quién compone el comité de expertos? Y decía, no lo decimos por la seguridad de los componentes. Y luego se nos dijo, bueno, era mentira, era todo broma. Oiga, de verdad, ¿dónde estamos y en qué clase de país estamos? Y enlazo esto rapidísimamente con el tema al que se refería también el coronel de las farmacéuticas, porque tiene absolutamente todo que ver el asunto de las farmacéuticas con la vacuna, y no solamente con la vacuna, con la declaración de pandemia, porque las farmacéuticas son parte constitutiva de la OMS. Y para que no se salve a nadie aquí, porque no lo merecen, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud, sus decisiones no son vinculantes, es decir, que los gobiernos pueden no seguirlas, teóricamente. Vale. Bueno, pues las farmacéuticas son el mayor negocio que hay en el mundo, más que las drogas, más que la prostitución, más que las armas. El mayor negocio del mundo, que vive de sobremedicalizar a la gente y que vive de cronificar las enfermedades de la gente. Y solo daré un ejemplo para que nos demos cuenta de verdad de en manos de quién estamos. Precisamente Johnson & Johnson, uno de quienes acudieron al evento 201, cuando iba a sacar yo aquel libro que finalmente saqué, lo entregué un poquito más tarde porque tuve que esperar a que hubiese una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos acerca de un recurso que había puesto Johnson & Johnson porque había sido condenado a pagar $2.000 millones. $2.000 millones por lo siguiente que ahora contaré. Habían recurrido y habían sido de nuevo condenados ya con un carácter firme. Y entonces, bueno, la sentencia era el día 1 de junio, yo tenía que haber entregado 2 días antes, y dije, bueno, esperamos a que salga la sentencia, y ya con la sentencia, bueno. Total, la sentencia consiste en esta condena de $2.000 millones a Johnson & Johnson. ¿Por qué se les condena a pagar esa cantidad enorme, que no es la mayor condena en la historia de las farmacéuticas? Hay condenas de $4.000 millones, de $2.000 millones hay varias, entre ellas una a Pfizer, o sea, al marido de von der Leyen. Bueno, pues, ¿por qué se le condena a Johnson & Johnson? Se les condena a pagar eso porque Johnson & Johnson ha utilizado asbestos, es decir, un componente cancerígeno en los polvos de talco, que son lo que utilizan las mujeres y los niños. Y utiliza el asbestos con perfecto conocimiento de que es cancerígeno y sabiendo que va a producir un determinado número de muertes, porque sustituir el asbestos por la inocua pasta de maíz era más caro que pagar las multas devenidas de las muertes de esas personas. O sea, estas son las empresas en manos de las que estamos, las farmacéuticas. Y podría poneros varios ejemplos de la empresa en la que trabaja el marido de von der Leyen, por ejemplo, también. Varios ejemplos de cómo no han desarrollado determinados medicamentos porque no son rentables, a sabiendas de que son medicamentos eficaces, y en su lugar han colocado otras cosas más fáciles de comercializar y con más beneficios para ellos, ¿vale? Bueno, solamente quería decir eso al hilo de lo que decía el coronel, porque me parece que es fundamental también para entender todo lo que está pasando e ir a poner el foco en la OMS, que está participada por los estados, por las farmacéuticas y por la fundación de Bill y Melinda Gates, que a su vez participa de las farmacéuticas. Quiero decir que al final estamos en manos de la decisión de 2 señores que están divorciados actualmente y que básicamente el que manda ahí es el señor Bill. De tal manera que esto es tan grave que el día en que el señor Gates se le ponga en las narices el cerrarnos a todos, nos volverán a cerrar. Sí, hablando de eso, de la Organización Mundial de la Salud, los grandes benefactores, porque sabemos que se nutren de las cuotas públicas de los países miembros y de las donaciones privadas. Pero ahora ya son los privados. Es que antes era como 25-75, eran 25 los privados, 75 los estados, pero es que ahora esas proporciones se han invertido y estamos en manos de señores particulares. El segundo benefactor de la OMS hasta 2023-2024 era la Fundación Bill y Melinda Gates, que además tenían una participación importantísima en Pfizer antes de que la vendieran, para comprar tierras de cultivo. Efectivamente, por cierto, que algunos de aquellos productos ahora, las carnes estas artificiales, están siendo prohibidas por algunos estados de los Estados Unidos. Pero además, lo digo para desmentir las mentiras y los bulos de las verificadoras, que son las grandes fabricantes de bulos, una
gran parte de los que están financiando la OMS con carácter privado, que no son Bill y Melinda Gates, son instituciones que también están participadas por Bill y Melinda Gates. Bueno, pues pasamos al siguiente punto. Hemos hablado, bueno, pues de varias cosas y varios abusos terribles que pasó durante la pandemia, pero yo creo que hay uno que es, para mi punto de vista, puede ser el más grave, que son los protocolos médicos que se aplicaron durante la pandemia en los hospitales, ¿no? Creo que de hecho muchos de ellos se dejaron o se prohibieron en algunos países, pero aquí en España se estuvieron aplicando hasta hace poquísimo. ¿Qué podéis decirme? Respecto de los protocolos, pero déjame decir una cosa respecto de los acuerdos de compra anticipada de las vacunas, que la Comisión Europea sometió a los estados a una firma en la cual excluyó la responsabilidad absoluta de las farmacéuticas, tanto de Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, de cualquier tipo de responsabilidad de los efectos adversos. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en lo siguiente: si usted sufre una pericarditis, si usted muere de un infarto, si le da un turbocáncer, estamos a marzo del 2025, yo llevo casos de niños muertos por la vacuna, llevo casos de miocarditis con chavales jóvenes, llevo casos de gente que tenía un estado de salud, decirlo, normal y que se muere en 3 meses y le diagnostican un cáncer que es imposible hubiera tenido y que no hubiera sido diagnosticado. Pues que la ministra de Sanidad, Mónica García, que es otra que debería estar en la cárcel, lleva 3 años sin responder a las reclamaciones. No responden a las reclamaciones patrimoniales. Nadie se hace responsable de lo que ha sucedido con la vacuna. Nadie. ¿Qué dice cuando muere un niño? Muerte natural. ¿Qué dice cuando tú sales del hospital, te vas a tu casa, tienes una afección cardíaca terrible y te tiene que venir una ambulancia, te tiene que llevar? El cardiólogo te dice, esto es un efecto que viene de la vacuna de Moderna. Es que este chico fuma y por eso la ha dado. Que tienes 40 años, te vacunas de Pfizer a las 6 de la tarde y a las 5 de la mañana te da un infarto. Es que tiene mucho azúcar en la sangre. Nos mintieron. ¿Qué pasó con los protocolos? Acordaros lo que decían de los protocolos. Los protocolos venían de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y los estados aplicaban lo que le decía la Organización Mundial de la Salud. Claro, tú dices, pero ¿cómo? Dejaron morir a nuestros mayores en las residencias. Les dejaron morir en soledad absoluta. A todos. En cualquier tipo de comunidad en toda Europa. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo eso? Bueno, yo tengo mi teoría, ¿no? Es decir, primero que criminalizaron a los mayores. Acordaros el relato. Las residencias. No se podía ir a asistir a nuestros padres, a nuestros abuelos. No se podía. Se deshumanizó a una parte de la sociedad. Después llegó el verano del 2020. Acordaros con las discotecas. ¿Quién eran los criminales? Ya no eran los viejos que los habían matado, ahora eran los jóvenes. Los jóvenes estaban poniendo en riesgo a la sociedad como lo hicieron los mayores. Porque dejamos morir nosotros, la sociedad, a nuestros abuelos en las residencias. Cuando llegaron los jóvenes dijeron, bueno, los jóvenes están propagando el virus, acordaros, y prepararon para luego ir contra los niños, porque también había que vacunar a los niños. A un niño no se le ha vacunado de la gripe en la vida. Yo, que en mi edad, mi madre había vacunas pues que casi o no existían o se estaban poniendo, el sarampión. ¿Cuánta gente no estaba pasando el sarampión? O han pasado, yo qué sé, las paperas, o sea, cosas que, bueno, pues había que vacunar a los niños. Y decía, acordaros de esas imágenes, no sé qué haces, puedes matar a tu abuelo. Pero luego fueron y bajaron el listón y llegaron a los niños pequeños. Y yo voy a contar mi caso personal. El caso es que no podíamos celebrar la cena de Navidad porque yo tenía 2 hijos no vacunados. Pero perdimos absolutamente la chota. O sea, ¿en qué coño nos hemos convertido? O sea, en una mesa salieron diciendo que tú no podías estar, y además te decían dónde te tenías que situar para comer en la cena de Navidad. Y nos lo comimos. La gente lo tragó. Y no después de eso,
que ya la gente se había vacunado 2 veces de Pfizer o 2 veces de AstraZeneca, cuando ya había efectos adversos y se conocían, dijeron que usted, que se había vacunado con una de Pfizer y que había mezclado con una de AstraZeneca, se tenía que poner una de Moderna. Una cosa que es que tú te llevan diciendo los antibióticos, te tienes que tomar 3 pastillas a la misma hora, el mismo día, de la misma marca. Digo, hombre, ¿y cómo puedo hacer esto? Inocularon a las mujeres embarazadas que no se toman un ibuprofeno, un paracetamol, que está completamente prohibido, y salieron en masa a decir que había que vacunarlas, y se vacunaron, y eso la gente lo comía, y tú, si hablabas con la gente, decías, ¿pero qué estás haciendo? Te decía, no, es que tú eres un negacionista, es que tú estás loco. No, yo no estoy loco. O sea, yo lo único que quiero es que tú pienses. O sea, si tú has tenido 2 hijos y no te has vacunado en la vida de nada, en el embarazo, ¿por qué te vas a vacunar? No, porque le voy a transmitir los anticuerpos. Que le vas a transmitir los anticuerpos. ¿Pero qué anticuerpos? Si la vacuna no frenaba la transmisión. ¡Nunca! Y además, Janine Small lo reconoce el Parlamento Europeo riéndose, en noviembre del 2021. Dice, no, pero si no frena la transmisión. Dice, ¿cómo que no frena la transmisión? Entonces, ¿por qué hay un certificado que no te deja ir a los sitios? ¿Por qué tú no puedes viajar? ¿Por qué tienes que estar en cuarentena si no te vacunas? Porque te mienten y porque nos engañaron. Ahora, nos engañaron con las vacunas, nos engañaron con los protocolos, nos engañaron con el confinamiento. ¿De qué sirvió el confinamiento? ¿De qué sirvió? ¿Sirvió de algo? No. ¿Las mascarillas frenaban la transmisión del virus? No hicieron nada. O sea, ¿de qué ha servido todo esto? Pues del experimento, del control y de ver cómo la población es capaz que ante el terror, porque no hay nada peor que tu salud, no hay nada peor que el terror a morirte, no hay nada peor a intentar agarrarte a cualquier cosa, además es una cosa humana y es comprensible, y ellos lo saben. Fernando lo ha dicho clarísimamente, el mayor lobby del mundo es el farmacéutico. Con el farmacéutico, o sea, el nivel del lobby armamentístico, o sea, el farmacéutico es todo, absolutamente, porque el verdadero negocio de la muerte es la vida. El verdadero negocio de los lobbies farmacéuticos es que tú sobrevivas crónicamente a cualquier tipo de enfermedad que te van a generar además ellos. Y esto es una realidad. Entonces, ¿qué sucedió con la gente mayor? Bueno, yo cada vez empiezo a pensar, y empiezo a pensar lo que la teoría de la Agenda 2030 y que sobra gente, pues dijeron, bueno, aquí nos vamos a cepillar 8.000 en Madrid, 15.000 en Milán, 10.000 allí, pero esa gente no murió por el COVID. Esa gente murió por tratamientos que se les aplicaron, que les llevaron a la muerte. Hubo un tratamiento aquí en España que fue la hidroxicloroquina y la heparina. Estaba puesto en un ensayo que aprobó la Organización Mundial de la Salud en toda Europa. Se aplicó en las residencias y se aplicaba en los hospitales. Yo llevo el caso de una madre, de una abuela de Barcelona, que le diagnostican un COVID que no era COVID y a los 14 días muere de una trombocitopenia. Trombocitopenia que es efecto adverso de la heparina y de la hidroxicloroquina. Y cuando te pones a investigar cuántos murieron así, se te cae el alma al suelo. Cuando tú le dices al juzgado, bueno, tráigame el protocolo, ¿quién ordenó esto? ¿El Hospital del Mar? La Generalitat. La Generalitat, la Agencia Española del Medicamento. La Agencia Española del Medicamento, bueno, sí, había un ensayo que se llamaba Recovery, pero nosotros, eso venía de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, nosotros no hacemos ningún tipo de protocolo. Eso fue la agencia estatal europea. A día de hoy, después de 2 años, no sabemos quién ordenó suministrar ese protocolo a miles de personas en Europa que le llevaron a la muerte. Esa es la realidad. Y eso es la realidad absoluta de lo que vivimos. Y eso es una verdad, no lo pueden negar. Y en eso consistieron los protocolos. Yo quería sobre el tema de las vacunas, a ver, es que las vacunas no solo es que no impidieran
que tú contagiaras, es que tampoco te inmunizaban a ti mismo. Es decir, tú te vacunabas y al cabo de meses cogías el COVID, estando vacunado. Sea Pfizer, sea Moderna, incluso Janssen, que era la más ortodoxa, entre comillas. Porque no era ARN, ¿vale? Sí. Vale. Pero es que la vacuna, todos sabemos que una vacuna requiere un tiempo largo para ser testada y que sepamos sus efectos. En 8 meses o 10 meses había vacunas. Vamos a ver. Llegó el tema a tal punto que el Departamento de Salud Pública de Florida, que ya no hablamos de teorías conspiranoicas, hablamos del Departamento de Salud Pública de Florida, prohibió las vacunas a menores de 40 años. Directamente. Prohibidas. Dinamarca lo hizo. Prohibidas. Dinamarca lo hizo con Moderna. ¿Por qué? Es con todas. Con todas. Porque vamos a ver, un tío joven y un niño, como dice él, o incluso bebés, meter una vacuna de ese tipo sin experimentar, su efecto a corto, medio o largo plazo, ¿cuál va a ser? Es que en Florida detectaron que estadísticamente había un incremento de muertes de hombres sanos, hombres en el sentido, hombres y mujeres, de hombres y mujeres sanos y sanas, que morían sin explicación ninguna en esa franja de edad. Y la única explicación, ¿cuál era? Las vacunas. Las vacunas mataban gente. Otra cosa es que luego echaron para atrás porque empezaron diciendo que inmunizaban y que impedían que tú contagiaras. Y te daban un certificado. Si en este certificado tú no puedes ir a Alemania si no estás vacunado, pero si vas a contagiar igual. Pero es que luego regularon. No inmunizan y tampoco impiden que tú lo contagies, pero no te vas a morir. Convierte la vacuna en un tratamiento. Es decir, tú si te vacunas, los efectos del COVID van a ser más leves y el 99%, recuerda más, el 99% no te vas a morir. Entonces, claro, eso a cualquier persona, y yo soy un cobarde, perdón, no soy valiente como esta gente, yo me puse una vacuna. Pues claro, yo tengo diabetes tipo 2, tengo más de 60 años, joder, tengo un poco de barriga, la vuelta así un poco, y digo, joder, con todo lo que ponen aquí, la palmo. Como coja el COVID, la palmo. Y entonces me tocó la de Janssen. Y me la puse porque me decían, usted, aunque pille el COVID, yo ya sabía que no me inmunizaba ni nada, pero tenía 99% de posibilidades de no pagarla. Y yo tenía ¿cómo se llama? Comorbilidades. Diabetes tipo 2, sobrepeso, hipertensión, menos dinero, de todo. Y bueno, me la pongo y cogí 2 veces el COVID. Vacunado, 2 veces. Pero espera que tuve la suerte y tuve mocos nada más. Y aquí estoy dando una charla, o sea que no me morí. Pero vamos, reconozco que me puse la Janssen porque, claro, aunque no curaba, me podía evitar morir. Pero bueno, eso es que Pfizer fueron 70.000 millones de euros. Moderna, 35.000 millones de euros. Janssen lo desconozco. Y hasta técnico también lo desconozco. Pero claro, habrá otro punto que es el que me gusta a mí, el por qué en ese momento justo del 2020 sale esto. Eso lo hablaremos después. Pero quería decir esto de las vacunas porque fue realmente escandaloso lo que pasó y los muertos que han causado las vacunas en gente sana y de edades jóvenes. Pero lo mejor de la vacuna fue que era un artefacto que si te la ponías tú, pero no me la ponía yo, a ti no te funcionaba. La primera vez en la historia que ha pasado eso. Te voy a poner todo porque si no te la ponías tú y no valía de nada que te la pusieras. O sea, verdaderamente era una cosa sorprendente. Yo al respecto del asunto este de las cosas que nos obligaron a hacer y de los protocolos y demás, me centraré solo en 2 cosas lo más rápido posible. Uno, las mascarillas. Bueno, empecemos por ahí. Las mascarillas, al principio nos dijeron, si os acordáis, que no nos las pusiéramos. Y luego pretextaron que nos habían dado ese consejo porque no había mascarilla, no había material. Ya se ocuparon ellos, ¿verdad? Ya hemos conocido luego cómo se ocuparon ellos de que hubiera mascarillas. Aquí se forraron todos, o sea, metieron todos las manos en el asunto, lo que demuestra que desde el poder al pueblo, en fin, se tiene por el pueblo y por la población la estima que se tiene, ¿no? Al pueblo el poder o lo desprecia o lo teme, y no hay un término medio, es así, y es evidente que no nos han temido.
Bueno, las mascarillas nos dijeron al principio que no era conveniente y tal, y luego, como digo, pues argumentaron que es que, bueno, era una mentirijilla, pero bondadosa, porque como no había, era para que no se acaparase y todo eso. La realidad es que existían un montón de estudios acerca de las mascarillas y de cómo impedían la respiración. De hecho, yo había recopilado una información en redes, 12 enlaces médicos, y digo médicos profesionales, o sea, no estoy hablando aquí de webs de chamanes siberianos, no, o sea, de gente seria y de organismos oficiales que desaconsejaban el uso de la mascarilla precisamente porque impedía la respiración, y había una gran cantidad de gente en la sociedad, normalmente con afecciones respiratorias, e incluso los que no, era negativo, bueno, pues por las razones de todos conocidas. Porque si os acordáis, unos años antes de todo este tinglado, hubo gente a la que le dio pues por salir a correr o montar en bicicleta y se ponían la mascarilla. Yo creo que algunos en parte por protestar contra la contaminación y tal, y otros porque de verdad se lo querían, en fin, por razones ideológicas o personales o las que fueran, pero se puso un poco de moda ir con mascarilla por ahí cuando se hacía deporte. Bueno, pues en todas estas webs médicas, algunas de ellas oficiales, se desaconsejaba vivamente que la gente hiciera eso. Se decía, no os pongáis la mascarilla cuando hagáis deporte, no se os ocurra porque esto es terrible, esto es tremendo y tal. Bueno, recuerdo perfectamente que cogí 12 enlaces a este tipo de webs de información, en algunos casos, como digo, de carácter oficial. De los 12 enlaces, en el espacio de un mes, para abril de 2020, habían desaparecido 11. Es decir, toda esa información ya no existe. Todos esos consejos de antes de la pandemia de que no usáramos mascarillas, tal y cual, porque dificultaba la respiración, ya no existe. Y por eso el ABC nos recomendaba en sus páginas de deporte que hiciéramos deporte en casa y con mascarilla, que no pasaba nada, estaba comprobadísimo. Era una cosa de locos. Bueno, siendo el ABC, en fin, cualquier cosa es posible, ¿no? Las mascarillas lo sabían perfectamente. Para colmo, hubo un estudio en Dinamarca que se publicó, vamos, en varias revistas, además con una cantidad de población, de grupo de control brutal, porque eran 6.000 personas. Se publica en junio de 2020. De esas 6.000 personas, la mitad hizo su vida diaria con mascarillas y la otra mitad sin mascarillas. Por eso, eran grupos de control. Los resultados de aquello, como digo, se publicaron oficialmente. Esos resultados dieron que no incidía en nada la mascarilla en cuanto a contraer la enfermedad, en cuanto a la transmisión, etc. No incidía absolutamente en nada. Es decir, que no solamente está la cuestión de que no puede respirar, el anhídrido carbónico y toda la historia, es que además no impedía en nada la transmisión. Las diferencias eran no significativas, dichas por el mismo estudio. Si yo, que era absolutamente lego en la materia y que me metí en ese tinglado por el libro al que he referido antes y tal, y tuve que hacer una inversión en 2 meses como una mega carrera en 2 meses, una cosa de verdad de estar 12 y 14 horas al día metido en eso para saber qué coño estaba pasando, etcétera. Si yo accedía a eso y si yo tenía esa información, ¿os creéis, iba a decir que el comité de expertos, no, el comité de expertos no, pero os creéis que los médicos, tal, no lo sabían? ¿Os creéis que los responsables sanitarios no lo sabían? Es decir, que se tomó esa decisión con perfecto conocimiento de lo que estaban haciendo. Y os digo más, y es el segundo punto al que quería ir, el asunto de los confinamientos. Los confinamientos fueron sencillamente, aparte de ilegales y aparte de... fueron una canallada. No sirven para nada. Fueron una canallada. No es que no sirvan para nada, que ya sería gravísimo que no sirvieran para nada, es que eran contraproducentes. También por aquellas fechas de la primavera de 2020 se publicó en Estados Unidos, bueno, se publicó en Italia, en Inglaterra, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y el más significativo fue un estudio norteamericano, en el cual se establecía un vínculo directo entre la vitamina D y la enfermedad. Es normal, porque la vitamina D es el aparato inmunológico, tal, bueno, y la vitamina D, sobre todo, se consigue a través de la radiación solar. También de alimentos, pescado azul, huevos, tal, pero fundamentalmente a través de la radiación solar. Evidentemente todo aconsejaba que se le dijese a la gente: salgan a la calle, váyanse al monte, dense un paseo, expónganse al sol durante 4 horas al día. ¿Se hizo eso? No, se los encerró. Súper. Es imposible. Es el que se iba al monte o a la playa a hacer surf, lo detenían. Bueno, la detenían, y aparte que como la población estaba ya medio enloquecida, yo me cruzaba en el monte con un tío a 500 metros y el tío se ponía al río y se cerraba. Era una cosa verdaderamente de locos. Bueno,
pero claro, inducida por el poder. Con los guantes, la superficie. Bueno, limpiábamos las bandejas de manzana de esta que comprabas en el supermercado, porque bueno, nos indujeron también, que no se nos olvide, utilizar sobre todo la tarjeta de crédito y no utilizar el dinero, porque el dinero era un vehículo evidentemente transmisor de todo tipo de tal. Bueno, al mismo tiempo, el PSOE en el Congreso de los Diputados presentaba una iniciativa para abolir el dinero en efectivo. Y lo van a abolir. No, por supuesto, ese es el objetivo. Pero en aquel momento, como Pedro Sánchez quiso ir del niño listo de la clase, ir demasiado rápido, Bruselas retiró de las orejas. Y dijo, no, que todavía no toca, hombre, espérate, tienen que salir todavía los alienígenas y todo eso. Bueno, todavía no toca y tal. Y entonces pararon la cosa y fue derrotado en el Congreso. Pero se presentó en junio de 2020 esa iniciativa del PSOE. Curiosamente, al mismo tiempo que trataban de disuadirnos de emplear el dinero. Entonces, os acordaréis de que Carmen Calvo, con esa brillantez intelectual que le adorna, dijo aquello en televisión de se puede trazar una línea de Pekín a Teherán y a Madrid, no sé qué. Bueno, con la confusión mental habitual de esta buena mujer, estaba diciendo algo sensato, de forma absurda, pero sensato. Y es que la radiación solar, claro, tenía que ver con los niveles del aparato inmunitario, los niveles de vitamina D. Y el estudio de Estados Unidos demostraba cómo la población negra era mucho más propensa a contraer la enfermedad justamente porque sus niveles de vitamina D, por el color de la piel, por la melanina, etcétera, es mucho más refractaria a la absorción de los rayos solares y se producía eso. Bueno, pues aquí no se encerraron. Yo quería comentar los protocolos que acuso, porque había intencionalidad. O sea, yo entiendo que al principio hubiera médicos que recibieran el protocolo y no todos los médicos son expertos en todo y te lo dicen, te fías y lo haces, pero ya con el tiempo que ha pasado, y sobre todo quiero recordar a un doctor, Alejandro Sousa, del Hospital de Santiago, que me impactó mucho verlo, porque siempre hay luces en las sombras, y es el que salió en bata blanca y lo aplaudió todo el hospital y dijo esta frase: me voy a meter en un lío, pero estamos matando a la gente, porque lo de intubar y sobreoxigenar al final se demostró que era contraproducente. Y recuerdo, por ejemplo, el doctor Zelenko, un médico judío de Nueva York, que es el que yo sepa, el que empezó a publicar los mejores resultados cuando con la hidroxicloroquina dentro de los 10 primeros días. Yo no soy médico, pero me fijé cómo al poco salió un artículo en Lancet denostando la hidroxicloroquina. O sea, qué maldad una revista como Lancet sacar artículos para intentar dejar claro que la vacuna había que tenerla por emergencia, no había otro medio. Y gracias a que hubo valientes, como el doctor Sousa, Zelenko y gente que empezó a hacer estas cosas, recuerdo los ejemplos de Bolivia y de la India, que de pronto empezaron a vaciar hospitales, a curarlos, ¿no? Pero una cosa curiosa a comentar, que les rompió un poco los esquemas en este plan, que sin ninguna duda estaba orquestado, es el Omicron. Me refiero al virus reducido, cuando de pronto mucha gente pasó el Omicron y aún así insistían que tenían que vacunarse. O sea, ¿desde cuándo? Cuando tú has tenido la propia enfermedad y la has superado, ya tienes inmunidad, ¿cómo es posible? Y me dolió mucho en las Fuerzas Armadas, que hemos tenido la obligatoriedad de vacunar a la gente mucho tiempo después del Omicron. Por la imagen hablando de las locuras, el estar metido en confinamiento tenía una finalidad clarísima, que era la hipnosis colectiva. Te volvían a ver la tele y la televisión hizo un daño horrible. Y el que todo el mundo viera a aquel hombre corriendo por la playa con un helicóptero persiguiendo, ¿no? Era impresionante, ¿no? Y el miedo, y ver, yo me siento utilizado, ver compañeros militares todos los días en la tele metiendo miedo, que se habían castigado, el coronel Santiago, que lo conocía, pero también que toda la gente que sabía saltar las normas, qué forma de utilizar a los militares que teníamos que estar para defender, y estaban siguiendo el juego, participando. Yo llegué a decir aquella frase, mis jefes ahora mismo, el ejército, no sabe dónde está el enemigo, y si lo sabe, colabora con él, que es casi peor, ¿no? Y ya como anécdota por reírnos, porque tampoco es cuestión de poner todo lo malo, que ya lo sabemos, ¿no? Pero yo tuve una cena de Navidad que mi mujer me decía, vámonos a Segovia, porque es que en Castilla y León pueden estar 8 y en Madrid 6 nada más. Y el virus encierra. La hipnosis colectiva, que lo definía muy bien en algún libro por ahí, era eso, conseguir meter mucho miedo a la población, que con la tele lo consiguen, porque se inflaron a poner muertos y asustar, el quitarnos el propósito y sobre todo la fe, que en España es lo que más nos va a valer, y el enfrentarnos. Y nos han enfrentado de todas las maneras, entre los mayores no dejando verlos, y sobre todo con las leyes que están aprobando que dividan a España otra vez, y que eso es tremendo, porque los valores tienen que estar ahí. Y al quitarnos nuestros valores van a conseguir que España al final, los que sigan enganchados a esta hipnosis, se enfrenten a los que sepamos dónde está la verdad y nos quieren enfrentar por ahí.
y es lo que hay que evitar. Bueno, creo que lo hemos hablado un poco de pasada, creo que cada uno de vosotros habéis dicho algo. Fernando, creo que te referías a esta frase de Sánchez durante el confinamiento, que dijo que el virus había sido positivo en cuanto a que estábamos dando grandes pasos hacia la gobernanza mundial. Es que esa fue la frase y entonces cuando te quedas pensando, analizando esa frase, dices, bueno, ¿fue una frase hecha o fue una declaración de intenciones, ¿no? Y debido a esto, pues vamos a pasar a ese punto que tú me pediste, Benito, que es, ¿fue el COVID entonces un instrumento de las élites globalistas? A ver, sin duda sí, pero añado y claro, estando de acuerdo en que fue un experimento de control social, también posiblemente de eliminación de nuestros mayores, cui prodest, ¿por qué sale de Wuhan en 2020 a principios? ¿Qué ocurría en el mundo en 2020 y iba a ocurrir unos meses después, en 2020? Las elecciones norteamericanas. Estados Unidos, con Trump en su primer mandato, en el 2019 iba como un tiro. Y Trump iba a ganar las elecciones de calle que iban a hacer en 2020, en noviembre. Iba como un tiro, pero Trump en un segundo mandato, como se está viendo ahora, era peligroso para las élites globalistas. Y ahí incluía a China, porque las élites globalistas no solo BlackRock, Blackstone y Vanguard y tal, es también China, una élite globalista. Y es que Wuhan, el laboratorio que se ha dejado caer por aquí, estaba financiado, entre otros, por el USAID. Eso que ahora Elon Musk está intentando desmontar, pues es que el USAID durante años estuvo financiando y aportando personal al laboratorio de Wuhan. ¿Por qué entonces en el 2020 sale esto? Yo creo que un motivo fundamental, y creo que es prioritario, era derrocar a Trump e impedirle un segundo mandato. Porque un segundo mandato de Trump, donde él ya conoce al Estado profundo y puede implementar sus políticas proteccionistas que limitan el libre comercio, cosa que para China es lo más importante. Para China y para BlackRock y para Vanguard y para Blackstone y para Pfizer y para todo el mundo que está en las élites. No le podían permitir. Y se lo cagaron. Pues claro, ¿qué pasó con el COVID? Que la economía tuvo una retracción brutal. La actividad económica se retrajo de manera bestial. En Estados Unidos en 2020 se vino abajo la economía de manera escandalosa. Y fíjate, Trump casi gana. Pero yo creo que el motivo prioritario, el cui prodest, de por qué en el 2020, es ese. De hecho, ganó. Muy probablemente no. Sí, Pero el cui prodest, ¿por qué en ese momento, aparte de defender los objetos, es porque no querían que Trump tuviera un segundo mandato? Y para los chinos, o para Blackstone, o para BlackRock, ¿qué son 20 millones de muertos al segundo? Nada. La evolución es como... Pues esa es una teoría que tengo yo, claro, pues equivocada, porque no tengo las pruebas, como tú dices. Yo no tengo un comunicado de Xi Jinping al gestor judío de BlackRock, oye, ¿por qué hacemos ya eso? Tira para adelante. Claro, no tengo o una grabación, pero creo que va por ahí los tiros. Cuando sale el virus, en octubre del 19, los primeros, o sea, rastreando los primeros síntomas de toda esta historia, suceden cuando, al mismo tiempo que el evento 201, de forma absolutamente simultánea, mientras se celebran los Juegos Olímpicos Militares en Wuhan, donde enferma de forma particularmente acusada la delegación norteamericana. Y entonces los chinos, a posteriori, dicen, el virus sale de Fort Detrick y lo que ha pasado aquí es que, claro, los americanos los han mandado, de ahí sus bajas marcas en las Olimpiadas, a los americanos los han mandado absolutamente contagiados a todos para que expandan esto por el mundo y tal cual. Pero sin duda ninguna, hombre, yo no sé si era la finalidad
más importante, pero sin duda ninguna fue, por lo menos funcionalmente, está claro que fue enormemente adversa para Donald Trump, al que luego bueno, pues le robaron las elecciones de una manera absolutamente inmisericordia, ¿no? Y afectó a Estados Unidos porque obviamente, claro, sí, China tiene por principal función en la economía mundial, o por principal objetivo, el libre mercado por encima de todo, y las medidas proteccionistas de Trump que está adoptando ahora, lógicamente a quien más daña es a China. Y China era claramente el beneficiario. De hecho fue quien, no ya quien antes salió de toda esta historia, es que cuando nosotros casi empezábamos, ellos tenían ya abierto Wuhan en mayo de 2020. Pero fue en connivencia con las élites americanas, ¿eh? Sí, sí. Pero Con fijaros, BlackRock y con Blackstone, fue en connivencia, fue todo. fijaros el material sanitario de dónde venía. Venía todo de China. China. Y yo quiero recordar que, y quien no lo haya visto, lo tenéis que ver cuando salgáis de aquí, que hubo 2 chinos blancos que se volvieron negros con el COVID. O sea, lo que estoy diciendo es verdad. O sea, podéis poner en Google los chinos que blancos se volvieron negros. Aparecen 2 chinos, que eran 2 médicos, que acabaron negros, pero eran blancos. O sea, para que veáis a qué nivel de distopía se llegó. ¿Quién fue el principal favorecido de todo lo que sucedió en geopolítica con el COVID-19? Pensadlo, para mí fue China. ¿Por qué? Porque China fue el mayor exportador de material sanitario del mundo como nunca antes se ha visto. No solo mascarillas, estamos hablando que las mascarillas, recordar que se fletaban aviones y que solamente había en China, pero todo el material sanitario, los respiradores, aunque los hacía General Electric, muchos venían de China, o sea, todo se procedía ahí. ¿Y qué perjudicó? Perjudicó a la economía americana y luego posteriormente perjudicó a Europa, que convirtió a todas las naciones de la Unión en el laboratorio de lo que luego se implementó. El certificado COVID nace en Europa, el certificado COVID para viajar nace aquí, no nace en ningún otro sitio y termina aquí, es decir, muchos países ya no lo aceptaban, pero aquí lo seguían obligando, ¿no? Entonces, pero el certificado COVID, el QR y todas estas historias, esto no nace de la noche a la mañana. Esto no es que de hoy para mañana, como ahora tú te armas para luchar contra una supuesta potencia nuclear y te vas a armar con 4 metralletas. No, o sea, estaba todo programado. Esto es una realidad. Es que esa frase de Pedro Sánchez se ha hecho real. Es que hay un montón, sin duda, de procesos. Acaba de recordar Luis María, por ejemplo, el asunto del QR, etcétera, que estaban ahí, pero que iba a costar su implementación y su imposición en la sociedad, y la gente seguramente habría manifestado un rechazo abierto a determinadas cosas, precisamente porque constituyen procesos de deshumanización. Pero esto, claro, esto lo justificaba, es decir, no, es que me pones el código aquí, hago la foto, no sé qué, y no tengo que coger una carta, porque si el dinero transmite la enfermedad, imagínate una carta con rape y chuletón. Claro que las quitan. Y ¿te acuerdas de las servilletas y la, sí, también, la jardinera con el aceite y el vinagre? O sea, Al convoy. quitaron. Sí, sí. Tú tenías que pedir las cosas, decías tú, pero... Y pedir una carta era como... negacionista. Pero ahora es igual. Vamos a el QR. Va a matar usted a su abuelo. Pero ahora... La carta está en la mesa. Ahora cualquier cosa, es decir, tú ya está, o sea, está implementado así. Eso ya está, ya lo han conseguido. La carta en la mesa puesta, no olvidan, en todas partes. El control en redes, por ejemplo, que es una cuestión fundamental. La censura en redes, que están ahora mismo como el bicho del pantano, porque Elon Musk, en fin, tampoco es de mi devoción, pero para los efectos de lo que estamos hablando, me parece que está siendo un personaje fundamental. Pues en Twitter, oye, que deja que la gente diga lo que quiera, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, son las beatas progres. Es una cosa verdaderamente increíble. Una cosa increíble. Entonces están quedando, claro, es que ellos han montado todo el cisco lo han montado para controlar, y de repente pues sale este chifrado diciendo estas cosas terribles. Bueno, estaba clarísimo que yo creo que ahí se le escapó lo de gobernanza, porque él todo lo que dice se lo dicta, no tengo ninguna duda, y sobre todo por lo que he dicho antes, que se repiten todos a la vez, ¿no? Con esto que ha pasado en Ucrania. De hecho, una nota curiosa, todos los días en televisión los telediarios ponían en grandes números amarillos los muertos y los heridos de COVID, y casualmente, yo no soy profeta para nada, pero recuerdo el 24 de febrero una entrevista que me hicieron y comenté que seguramente en los próximos días dejaríamos de ver esos números y empezaríamos a ver que Ucrania iba a ser la culpable de todos los fallos económicos que son realmente de quien son, de los gobernantes, pero qué curioso que así sucedió. O sea, de pronto, de un día para otro, ya nunca más habló de COVID y se empezó a hablar de Ucrania como la culpa de todos los males. Y es que el dinero que hay detrás es tan inmenso, han comprado tantas voluntades, han comprado tantos medios de comunicación, que al final, por supuesto que vamos a esa gobernanza por quién tiene ese dinero, y
y todo el mundo ha cobrado, y jueces, y han destrozado el Estado. Si estamos todos ahora mismo sometidos al relato. Antes decía lo del relato en cuanto a que cogieron la definición de pandemia, definición de vacuna, etcétera, pero también definieron el disidente, ¿no? El negacionista. Lo tenían muy pensado para que cualquiera que se diera cuenta de la verdad enseguida lo marcaron ahí la sociedad como los culpables de todos los negacionistas. Y es triste porque realmente al final ahora están haciendo leyes para controlar la información, nos llamamos los desinformadores, y es exactamente la censura más terrible, ¿no? Porque ya va a ser muy difícil. Y de hecho, estamos aquí en un grupo grande, pero ¿cuántos medios de los que tienen control de la población hoy en día cuentan esto? Ninguno. Es que ninguno es capaz de decir la mitad de lo que ya se sabe, y están todos comprados, así de triste. Es otro del control social que vivimos, fue el control social sobre la información. O sea, tú lo sabes bien, acuérdate, o sea, tú ponías en Twitter, yo creo que si tú ponías COVID, o sea, ya el algoritmo te lo detectaba. YouTube todavía aplica el algoritmo. O sea, si esto ahora mismo lo emitiéramos en YouTube en un directo, ¿no? Mañana está censurado. Y no hemos dicho nada, yo qué sé, nada raro. Mañana estaría censurado. ¿Por qué? Porque el algoritmo que han creado no permite que se pueda hablar de esto. Twitter, hasta que llegó Musk, o sea, eso era, todavía hay demandas contra lo que pasó. Medios de comunicación generalistas, hablar de este tema era imposible. Había muy poquito, pues, el medio de Fernando, o sea, había como, yo qué sé, como 3 o 4 setas en la cual podías ir a hablar y contar a la gente lo que estaba pasando. Pero la gente, esos canales también, sí, había una parte de la población que los veía y que luego esos vídeos se rebotaban, pero eso no llegaba a la gente. La gente que ve Telecinco, claro, ve Antena 3... Claro, no llegaba, pero la censura llegó al nivel en el cual si hoy estuviéramos en noviembre del 2020, estaba la policía aquí afuera. Entonces, a ese nivel se llegaba, e incluso señalando nuestros vecinos de que estábamos aquí en un grupo de 80 personas hablando sobre el COVID. O sea, fijaros, pues a eso se ha llegado. Ahora, pero ese control social, esa censura que se ha impuesto a partir seguramente del 2020, incluso antes, ahora se va a empezar a aplicar con otros determinados temas de los que no vamos a poder hablar. Y los fact-checkers. Y los fact-checkers, porque luego si tú tiras de los fact-checkers te das cuenta de dónde viene la financiación y de dónde proviene todo. Entonces dices, bueno, la información tiene que ser libre, la información, la libertad de expresión, el que nosotros nos podamos expresar, si lo queréis ver, sin violencia, sin que yo diga a uno, oye, yo voy a ir ahí a matarte, al final es una expresión mía. Y pensar diferente es un derecho fundamental. O sea, tú no me puedes decir a mí lo que yo tengo que pensar, porque si yo pienso, no lo sé, o sea, lo que vosotros os imagináis ahora mismo es un pensamiento mío, que es mi expresión, y yo la digo a vosotros. Eso no quiere decir que eso sea así. Eso es lo que yo pienso dentro de mí. Pero tú no me puedes privar a mí de lo que yo pienso y de lo que yo siento. No me puedes privar de eso, porque esa es la libertad de información. Y lo que deberían hacer las personas, yo siempre se lo he dicho a la gente, yo tengo un grupo de mucha gente a la que le martilleo con noticias todos los días, y me dice, joder, es que es un pesado. Digo, pues tío, bloquean, Digo, pero yo no voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo. O cuando la gente nos decía, no, es que claro, yo es que de esto no puedo hablar con nadie. Y yo le decía, ¿por qué? No, porque me tildan de negacionista. Hazlo. Porque es la única manera de que esa persona al final diga, un día voy a escucharlo, a ver lo que está diciendo. Y vosotros conoceréis, como hay mucha gente que ha hecho, esta palabra es horrenda, pero como una especie de transición de creo en absolutamente todo lo que me están diciendo, hostia, empiezo a dudar de todo, y ahora está con nosotros. Y esa persona, esa no la vuelven a engañar en su vida. A ese sí que no le vuelven a engañar en su vida. Porque ese lo ha vivido en sus carnes. Ahora, no te lo va a reconocer. No te va a reconocer de que has sido engañado. Pero ese tanto por ciento, que yo lo hablo muchas veces, no sé, un 20% de la población, un 25%, esa gente ahora mismo está silente. Pero hay mucha gente que dice, a mí no me la vuelven a dar. ¿Por qué? Porque lo ha vivido en sus cuerpos, lo ha vivido con sus hijos, lo ha vivido en situaciones de pérdida familiar, etcétera, etcétera, y no está dispuesto a hacerlo. Y esa es la gente que nosotros tenemos que ir a hablar con ellos. Todos los días, machacarles con todos los asuntos en los cuales haya una pizca de conspiranoia. Ir allí y decirle, piensa que a lo mejor eso es verdad. Carlos,
No, que ese es el objetivo de la gobernanza esa, cada vez menos libres, no nos damos cuenta, la sociedad como ovejas, como nos van llevando a un sitio y no tiene más que comparar ahora que hace 30 o 40 años la cantidad de libertades que hemos perdido. Y ese es el objetivo al final, y da pena, ¿no? Porque yo vi, a veces me han puesto un fact-checker de esto que era erróneo y he tirado un poco de hilo quién era, y son personas, solo cobran, no tienen ninguna capacidad para chequear nada, porque está preparado, no sé, la pastora que... Sí, la mujer, neutral. Vamos, es neutral, que no veas. Neutral. Este porque ahora mismo los mayores creadores de bulo están legislando contra los que queremos saber la verdad, y es curioso, ¿no? Qué cantidad de incongruencias. Los fact-checkers proceden es importante decirlo, creo, del Poynter Institute, que es un organismo creado por un señor que se llama George Soros. Y de ahí procede, y toda la financiación de eso procede de distintas instancias, fundamentalmente de la Open Society de Soros, que es la misma que financia el 1 de octubre en Cataluña, no Putin, no, creedme, que es de Soros, de verdad, fue Putin, no fue Soros, de verdad, Putin es muy malo, pero no hizo eso. Pues lo que queráis, pero eso no lo dice, es un señor que se llama George Soros, la Open Society de George Soros. Bueno, y por supuesto, como se ha dicho antes, que es fundamental lo que has comentado tú antes de USAID. Efectivamente, un canal que ahora mismo está cegado y que no va a seguir estando porque, como sabéis, pues ha metido mano ahí Trump y ha dicho que esto se ha terminado. Y toda la megaestructura o superestructura europea y norteamericana, por supuesto, en general occidental, dependía del inmenso flujo de dinero que procedía sin control a través de USAID. Y USAID es el financiador fundamental, a través del señor Anthony Fauci, de lo que pasaba en el laboratorio de Wuhan, con dos tíos contratados en Eco Health Alliance, que era una ONG, ¿qué sería de nosotros sin las ONGs, verdad? No estaríamos aquí comentando esto, por ejemplo, porque son, la ONG está en cuestión, Eco Health Alliance, es a través de la cual ese dinero de los fondos de reptiles norteamericanos de USAID llega al laboratorio de Wuhan, dirigido por dos tipos, Peter Daszak, Peter Mbarek, que luego serán comisionados, adjuntos al gobierno de los Estados Unidos, que serán comisionados por la OMS para investigar lo que pasó en Wuhan. ¿A qué mola? ¿A qué mola? Es decir, los tíos que han financiado eso son los que investigan si había sido el murciélago o el laboratorio biológico. ¿Y sabéis a qué conclusión llegaron? Venga, no os lo digo. No voy a hacer spoiler. Bueno, pues vamos a ir terminando. A mí me gustaría que después de todo esto que hemos escuchado, que es casi una película distópica o de miedo que hemos tenido que soportar todos, que al hilo de lo que ha dicho Luis María, hay gente que ha despertado, yo creo que se notó sobre todo en la tercera dosis, ¿no? La tercera, déjate de ya, vamos a... que lancéis todos a lo mejor una última frase para concluir, pero que sea un mensaje positivo. Bueno, yo creo que la experiencia que hemos vivido todos y que cada uno de nosotros como seres humanos, cada uno de vosotros tendréis una experiencia personal, que lo que esto es difícil de transmitir, pero yo creo que hay que tener esperanza y como lo que he dicho antes, hace 3 años iba a aprobar un tratado de pandemias que iba a vincular en muchas de las obligaciones a los estados y no se ha aprobado, y eso ha sido gracias a nosotros, gracias a la sociedad. Entonces, cuando os digan que no se puede hacer y cuando os digan que sigáis en el sofá de vuestra casa sin hacer nada, os están mintiendo, porque sí que podemos hacer cosas, sí que puedes compartir publicaciones, sí que puedes hablar con tu vecino, sí que puedes hablar con tu padre, con tu madre, sí que puedes intentar tener humanidad con el prójimo y no deshumanizarte, porque donde precisamente nos quieren llevar es ahí. O sea, yo en estas últimas semanas he estado escuchando de mandar soldados a un frente a una guerra, que hay un militar, y yo he sido guardia civil y militar. Entonces, vuelven a un relato que quieren contar a la población, en el cual incluso se está deshumanizando en el sentido de, bueno, pues que vaya mi hijo y que muera, pero que muera por quién y por qué, ¿no? Y eso pasó en el COVID, y eso pasó. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es la fuerza y el coraje de ser capaces de entender que la sociedad es lo suficientemente fuerte como para luchar por unos principios y unos derechos que tenemos que continuar
con ellos, aunque sean pocos y cada vez menos, pero que nos va la vida en ello. Y creerme, que lo he dicho al principio, queda mucha gente buena en este mundo, queda mucha gente buena, que lucha por defender sus derechos desde todos los puntos de vista, periodístico, de la abogacía, del mundo de la sociedad, incluso el mundo de la medicina y de la salud, y que nos tenemos que hacer fuertes con eso. Y bueno, para mí ha sido un auténtico placer esta invitación. Cada vez que es el COVID, a mí no me gusta hablar en aniversarios porque creo que esto no se debería ni celebrar, pero es importante que se recuerde, y no como lo recuerdan ellos, sino como la verdad de lo que nosotros vivimos en estos tiempos que fueron pues bastante negros, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno de los que estamos aquí somos un triunfo. A mí a veces me preguntan, no necesariamente hablando de esto, sino de cualquier otra cosa, bueno, pero vale, sí, esto es así tal, pero ¿qué podemos hacer? Y lo primero que podemos hacer, lo ha dicho antes, me parece que ha sido Luis María, es dar testimonio. Lo primero que podemos hacer, y lo más importante de todo lo que podemos hacer, es dar testimonio de aquello en lo que creemos en todas las esferas, en todas. No tener miedo y hablarle a la cara de las cosas que creemos. Tenemos el mismo derecho, por lo menos, el mismo derecho que cualquier otra persona a decir lo que pensamos y a decir lo que creemos. Y anda que no tenemos que aguantar nosotros durante todo el día y durante todos los días cosas que detestamos, que nos repugnan y que nos ponen los pelos de punta, y las aguantamos, que las aguanten también los demás. Es decir, dar testimonio. Por eso digo que cada uno de los que estamos aquí somos, pues eso, una muestra de que la victoria efectivamente es posible. Así que, de verdad, yo siempre animo a la gente a que se manifieste sin ningún miedo, porque me parece lo más importante. Y esto es lo que tiene que, yo creo, que dejarnos claro lo que ha pasado. Hay mucha más gente fuera de aquí, como se ha dicho también, pues ese testimonio, en fin, ese estar ahí sirve para algo, todo lo que hacemos sirve para algo. Y yo recuerdo, ya termino, viendo precisamente a mi compañero a la derecha, Luis María, cuando empezábamos con estas batallas, yo empezaba y tenía la sensación de que estaba solo en el mundo. Digo, nadie más dice esto, pues esto, como decía Orwell, yo soy una minoría de uno, o sea que estoy loco, ¿no? Llegas a esa conclusión, y luego aparecieron personajes que estaban peor todavía que yo, como Luis María y otros y tal, y digo, bueno, pues por lo menos ya no estoy tan loco. O sea que, y que dieron la cara, y que, en fin, ha tenido su coste para ellos. Así que el mensaje quizás sería, pues, nada de lo que hacemos, nunca, nada de lo que hacemos es inútil. Bueno, yo me adhiero a estas brillantes exposiciones de mis dos compañeros, y yo digo, rebelaos. Yo pongo 3 ejemplos de rebelión que podemos hacer. 1, no recicléis. Yo cojo la puta basura y lo hago al revés. En el bote amarillo meto la orgánica y en el bote verde meto lo otro. Así, eso es mi rebelión, porque me puedo rebelar particularmente. 1, 2, los que les gustan los coches como a mí, comprar un coche de gasolina de muchos centímetros cúbicos si tenéis pasta, y que eche de todo por el tubo de escape. Yo me gustaría comprarme, no tengo dinero, un Mustang 5.0 V8 Shelby. Ese es mi coche. Aunque me ha olvidado Trump, que yo la admiro, con perdón, porque ya sí soy más radical que yo. Ahora te con Tesla para hacer un favor al colega de más, que los Tesla molan. No. Ford Mustang V8. Y 3, a los abogados, pagándonos en efectivo. Cuando un abogado te pida 3.000 euros de provisión y te diga al cliente, ¿verdad, compañero? Y te diga al cliente, es que no puedo pagarte más de 1.000, me ha dicho Sánchez. Que no, tío, que no. Tú vas a tu banco, sacas 5.000 euros para ir al casino. Y luego ves a mi despacho, me dan los 5.000 pavos, y yo te hago un garabato y a mi padre todos los días. Esos son mis 3 consejos de rebelión personal, que os animo a que los cumpláis. Bueno, yo... no es muy lejos de asustar. Esto ha sido el principio, ha sido un asalto que han ganado y queda lo más gordo por venir. Vienen momentos muy duros, ¿no? Pero
en este combate, que es un combate espiritual en el que estamos metidos. Decía antes Fernando que la victoria era posible. La victoria es segura, segura porque tenemos la verdad y la verdad nos hace libres y vamos a ganar y está prometido así. Pero de verdad hay que tener mucha fe en la fe de nuestros padres. España es inmortal, tiene un alma inmortal y vamos a ganarlo, pero que sepamos que esto nos tiene que unir más porque han jugado con el miedo y tenemos que ser muy valientes. La fe no es la que nos da la fuerza y es muy importante estar preparados para que vengan batallas mucho más duras. No quiero hablar de inteligencia artificial ni de todo lo que tienen por ahí planeado. La gente a 2030, analizándola un poco, nos da un poco, nos chiva un poco a dónde nos quieren llevar, pero no van a ganar. Vamos a vencer y de verdad que hay que tomar lección de todo, todo enseña y esto ha sido una lección para que haya el mayor número de personas, esa masa crítica, que conozca la verdad y que nos unamos. Muchas gracias a todos por haber venido.